Mi nombre es Ramón. Tengo 58 años, y si la vida fuese una obra arquitectónica, la mía sería el rascacielos más alto y frío de la ciudad, una estructura de vidrio y acero, elegante, imponente, pero desprovista de calor interno, con cimientos tan profundos que aplastan todo lo que está debajo. Durante 4 décadas, mi existencia se definió por una sola palabra: estructura. Aprendí en las calles de la ambición y en las mesas de negociación más duras que la existencia. Para ser significativa y segura, debía ser construida sobre pilares inamovibles de solidez financiera, control absoluto sobre las variables y una jerarquía de mando indiscutible. La estabilidad, la previsibilidad, la ausencia de sorpresas, esos se convirtieron en mis dogmas vitales. La vida me había exigido convertirme en un muro infranqueable, en el proveedor implacable que garantiza la seguridad de su estirpe, y yo había abrazado esa identidad con la devoción ciega de un monje a su fe. Me convertí en el director ejecutivo, el timón innegociable, de una de las constructoras más grandes y poderosas de la metrópolis, una empresa cuyo nombre se grababa en placas de bronce de honor y se reflejaba, soberbio, en los cristales polarizados de los rascacielos que dominaban el skyline urbano. Mis logros no eran solo negocios, eran un testamento tangible, una carta abierta a mi filosofía de vida. Mi cuenta bancaria era un eco ensordecedor de mi éxito, y mi orgullo era mi armadura, gruesa, impenetrable y brillantemente pulida con el acero de incontables sacrificios y decisiones pragmáticas. Mi trabajo no era solo una profesión, sino mi absoluta y única prioridad existencial. Todo lo hice, me repetía siempre en las madrugadas solitarias mirando los techos altos de mi mansión. Por mi familia, una justificación que sonaba cada vez más hueca incluso para mí. Pero la vida, con esa ironía sutil, cínica y cruel que solo los eventos personales inesperados pueden revelar, había decidido que mis pilares de cemento y mis estructuras de acero eran, en realidad, la arena movediza que estaba tragándose, lenta pero inexorablemente, la esencia de mi propia casa, de mi propia alma. La fortaleza que construí para proteger a mi familia se había convertido, de manera paradójica, en la prisión invisible que la aislaba emocionalmente de mí. Mi único hijo, el hombre para quien había levantado todo ese imperio de ladrillo y finanzas, la razón de mis madrugadas y mis sacrificios, se llama Javier. Tiene 28 años, y la noticia de su reciente graduación con honores me causó una mezcla confusa de orgullo superficial y frustración profunda que intenté ocultar. No se había graduado en administración de empresas, ingeniería civil o derecho empresarial, los caminos serios, rentables y seguros que yo había trazado para él con la precisión milimétrica de un arquitecto obsesivo. Se graduó en filosofía y literatura, una elección que yo consideraba, y lo expresaba sin filtros, blanda, inútil, un capricho costoso sin futuro en el mercado laboral real y una pérdida de tiempo. Yo había calificado su pasión de esa manera innumerables veces a lo largo de su crecimiento, siempre con la intención supuestamente bienhechora de inyectarle la dosis de pragmatismo que yo creía esencial para su supervivencia en el mundo despiadado de los adultos y los negocios. Javier, a diferencia de mí, su padre, no buscaba su reflejo en el frío vidrio pulido de un rascacielos corporativo, buscaba la profundidad en las palabras de los antiguos, la honestidad brutal en el arte, la autenticidad en las melodías que componía en secreto, y, lo que era más doloroso y humillante para mi ego herido, buscaba desesperadamente la presencia y la conexión emocional genuina que yo nunca supe, ni me tomé el tiempo de aprender a ofrecerle. Mi amor siempre fue un cheque de alto valor, el suyo, una melodía compleja que yo no tenía el oído entrenado para escuchar. La verdadera crisis que estalló, sin embargo, no era académica ni financiera, era de lealtad y afecto. Era su inminente unión matrimonial con Camila, la hija del hombre que, en este fatídico día del padre, se convertiría en mi más amargo y silencioso verdugo, el maestro involuntario de la conexión humana, Alejandro. Alejandro, el padre de Camila, era, a mis ojos endurecidos por el corporativismo, el epítome de todo lo que yo despreciaba, temía y secretamente envidiaba en igual medida. No era un hombre de títulos universitarios ni de grandes fortunas. Era el dueño de una pequeña y modesta carpintería artesanal en las afueras de la ciudad, un lugar rústico, lleno de un encanto orgánico que me resultaba extrañamente ajeno, siempre impregnado del olor reconfortante a serrín fresco, madera recién cortada y barniz de acabado. Él pasaba sus tardes no en reuniones de directorio tediosas y llenas de tensión, sino enseñando pacientemente a Javier a tallar madera, a reparar muebles viejos con historia, a tocar la guitarra con un ritmo alegre y a contar anécdotas vitales con esa voz grave,
risueña y llena de calidez que le faltaba dolorosamente a mi propia voz, siempre cargada de órdenes, críticas y plazos de entrega que no admitían discusión. Alejandro representaba, de forma insultante, el tiempo de calidad que yo había canjeado por dinero, la calidez humana que había sacrificado por el frío control financiero, la conexión íntima y profunda que había perdido en el laberinto estresante de mis ambiciones desmedidas. Él era, sin lugar a dudas, el padre que yo debería haber sido, y esta verdad irrefutable y dolorosa me quemaba el estómago como un ácido corrosivo que no se iba con él, antiácido más caro. La ceremonia de compromiso de Javier y Camila se celebró, por decisión de ellos, en el patio trasero de Alejandro, bajo una pérgola antigua cubierta de jazmines silvestres en flor. Yo, Ramón, con mi traje de seda italiana cortado a la medida y mis zapatos pulidos a espejo, me sentía un alienígena incómodo en ese entorno, forastero a la música suave de un cuarteto de cuerdas en vivo y a la risa espontánea y libre de los invitados, que no tenían nada de la rigidez de mi mundo. Observé a Javier. Mi hijo estaba radiante, su felicidad era palpable, sus ojos buscando no los míos, cargados de juicio y expectativa, sino los de Alejandro, cuando éste levantaba su copa de vino con un gesto que era pura calidez y sencillez. Mi propia esposa, Clara, se acercó a mí, intentando, inútilmente, mitigar mi evidente incomodidad social. Ramón, por favor, relájate un poco. Estás tan tenso que pareces una estatua de mármol. Ni siquiera te has reído una vez. Mira a Javier, es tan feliz en este entorno. Es lo único que importa en el fondo, ¿no crees? Me susurró, su mano apenas tocando mi brazo, un contacto que yo sentí, inconscientemente, como un reproche silencioso por mi incapacidad de relajarme y disfrutar de la vida sencilla. Estoy feliz por él, Clara. De verdad. Pero no puedo evitar notar el contraste hiriente entre este jardín rústico y la vida de lujo, la seguridad financiera que yo le ofrecí. Todo esto es muy modesto. Demasiado bohemio, y francamente, frágil. No es la estabilidad y la solidez que yo le enseñé y le forcé a buscar. ¿Qué pasará cuando no pueda pagar las cuentas con esa carpintería de juguete? Le respondí, mi voz baja, pero cargada de dureza y crítica hacia el entorno y la elección de vida de mi hijo. Clara suspiró profundamente. La fatiga de años de discusiones similares sobre la primacía del dinero se reflejaba en su rostro. Me sentí solo, incluso en ese evento abarrotado. El momento culminante de la tarde, el que todos esperaban con expectación y ternura, llegó con el brindis de los padres. Alejandro se levantó primero. No llevaba un discurso escrito en un papel elegante, ni se preocupó por la elocuencia corporativa o las metáforas de negocios. Habló del amor sencillo, de la madera que se talla con paciencia y conociendo su veta, de las raíces familiares que se extienden lentamente bajo la tierra sin hacer ruido, de la belleza de los errores que nos permiten aprender y, lo que fue la estocada más profunda e hiriente para mi alma corporativa, habló del tiempo compartido como el único legado verdaderamente valioso que un padre puede dejar a un hijo. Javier lloró. Lloró con una sinceridad, una catarsis emocional que nunca, jamás, había mostrado en mi presencia, ni siquiera en los momentos de duelo. Luego llegó mi turno. Me levanté, ajusté nerviosamente mi corbata de seda, y mi voz sonó rígida, metálica y artificial, acostumbrada solo a dar órdenes y a presentar informes de ganancias trimestrales. Hablé de la seguridad financiera, de la importancia de la estabilidad en el matrimonio, de mi cheque de regalo, significativo y de los cimientos sólidos que yo había construido para ellos. Fui aplaudido, sí, pero solo por mi posición social y mi poder. Javier, mi propio hijo, no me miró. Su mirada estaba fija en el mantel, como si mi discurso fuera un ruido vergonzoso que él deseaba acallar y olvidar para siempre. Ese día, el dolor sordo se instaló en mi pecho. No era envidia por las flores o la música, era la devastadora certeza de que mi éxito era un muro impenetrable de concreto entre mi hijo y yo. El Día del Padre llegó 2 semanas después. Un domingo luminoso, pero que para mí se sentía opresivo y oscuro. Yo esperaba un gesto, un desayuno, pero Javier no vino. Llamó a las 11 de la mañana. Hola, papá. Feliz día, dijo, su voz era monótona, casi por obligación. Gracias, Javier. Pensé que vendrías. ¿Estás muy ocupado con tus cosas? Con ese nuevo proyecto de arte. Pregunté, tratando de sonar casual,
pero con la desesperación palpable. Sí, papá, un poco. Estoy con Alejandro. Estamos en su carpintería, tallando la cuna para el bebé. Es una sorpresa que queremos darles. Él es muy paciente y me está enseñando mucho sobre la vida, no solo sobre la madera, respondió. El tono de admiración incondicional por Alejandro era un cuchillo girando. Ah, ya veo. Bueno, diviértete. ¿Y por la tarde? ¿Podemos cenar, solo tú y yo, en el club? Hubo un silencio largo, espeso, lleno de todo lo que no se decía. Papá, esta tarde no puedo. Iremos a la casa de campo de Alejandro. Haremos un asado familiar con sus primos y tíos. Ya sabes, la tradición familiar que me gusta, dijo, la última frase, la tradición familiar, fue la estocada final. Mi corazón ya estaba pulverizado. Pero Javier, sin medir la crueldad de sus palabras, añadió la frase que me destrozaría por completo. Papá, de verdad, no te ofendas. Es que... Ojalá mi suegro fuera mi padre, para poder celebrar con él como se debe, sin formalidades ni trajes. Es todo lo que te quería decir. Luego te llamo. La línea se cortó. Solté el teléfono. Me senté en mi escritorio de caoba, rodeado de premios, y sentí un vacío helado. El espejo de mi éxito se había roto. La guerra de la presencia contra la provisión había comenzado, y yo estaba perdiendo por goleada. Juré que lo recuperaría, pero sabía que tendría que derribar mi propio orgullo para lograrlo. Tendría que adentrarme en el mundo del carpintero, en el mundo de la fragilidad y la autenticidad, un lugar que me aterraba más que cualquier junta de accionistas. El camino hacia la redención sería largo y doloroso, pero la humillación había encendido una chispa de desesperación que por fin me obligaba a la acción. La frase de Javier se convirtió, sin lugar a dudas, en el único sonido que mi mente permitía procesar. Ojalá mi suegro fuera mi padre. El eco de la humillación resonaba en los vastos y fríos pasillos de mi mansión, en el silencio sepulcral de mi despacho, y se mezclaba con el olor a humedad y polvo del viejo whisky que había adoptado como mi único y silencioso confidente en mis noches de soledad. Durante una semana entera, fui un autómata programado en la constructora. Mi rutina no se alteró ni un ápice, firmaba cheques, daba órdenes, asistía a juntas y leía informes con la misma precisión metódica. Pero mi mente estaba irremediablemente atrapada en un ciclo obsesivo e interminable de autoflagelación. ¿Qué había hecho yo, Ramón, tan catastróficamente mal? ¿Cómo había permitido que un carpintero, un hombre que no poseía ni la 10ª parte de mi fortuna o mi poder, me superara tan fácilmente en la única métrica que al final importaba, el afecto y la confianza incondicional de mi propio hijo? La humillación era un veneno lento que me carcomía por dentro. Mi primer instinto, la reacción automática y visceral de un sargento acostumbrado a ganar todas las batallas con el peso de su dinero y su autoridad, fue la de contraatacar con mi única arma real, el control financiero. Llamé a mi abogado personal para revisar de inmediato el fideicomiso de Javier, pensando seriamente en condicionar su herencia a su trabajo obligatorio y de tiempo completo en la constructora, como una forma de forzar su regreso a la realidad que yo había construido y, de paso, a mi esfera de control paternal. Quería imponer mi visión del mundo, mi orden jerárquico, mi palabra inquebrantable de padre y jefe. Quería comprar su obediencia si no podía ganar su amor de forma genuina. Clara, mi esposa, me detuvo justo a tiempo, antes de que cometiera otra estupidez de consecuencias irreversibles, con una calma inesperada y una mirada que era puro juicio y una profunda, dolorosa decepción. Me encontré con ella en el jardín trasero de la mansión, un espacio que yo había diseñado con una precisión minimalista, carente de cualquier calor o vida espontánea, como un patio de exhibición. Ni se te ocurra, Ramón. No lo obligues con amenazas ni chantajes económicos. ¿No te das cuenta de que eso es lo que nos ha separado? Ya hiciste suficiente daño forzándolo a estudiar arquitectura, algo que él detesta con toda su alma. ¿No entiendes nada de la vida, Ramón? Abre los ojos. Javier no quiere tu dinero, Ramón, ni tus empresas, quiere tu tiempo incondicional y tu sinceridad total. Quiere desesperadamente que dejes de ser su jefe, el dictador, y seas su padre, su amigo, su apoyo emocional, me dijo, su voz resonando con una autoridad tranquila que raramente usaba, pero que ahora me golpeaba con la fuerza de un rayo, destrozando mis defensas. ¿Pero qué voy a hacer, Clara? Voy a dejar que ese hombre se lo quite,
¿Que se robe el amor de mi hijo sin pelear? Todo lo que construí fue para él, para su seguridad y su futuro. ¿Qué tiene Alejandro que yo no tenga, aparte de deudas y serrín en las uñas? Dímelo. Exploté, la rabia vieja mezclada con la humillación fresca saliendo de mí como lava volcánica que no podía contener. Tiene manos callosas por el trabajo manual y la inmensa capacidad de escucharlo sin juzgar sus sueños, por más que sean irrealistas, para ti. Tiene un taller rústico y acogedor, Ramón, no una sala de juntas fría y con aire acondicionado. Y lo más importante de todo, nunca le ha dicho a tu hijo que sus pasiones son inútiles. Deja de ver esto como una estúpida competencia de negocios que tienes que ganar. ¿Es tu hijo? Tienes que bajar tu armadura de director ejecutivo y ser vulnerable, por una vez en tu vida, me espetó, y luego, con la voz quebrada por la frustración acumulada, añadió la amenaza velada, el ultimátum final, o vas a perderlo para siempre. Y a mí también, Ramón. Estoy cansada de este silencio frío y de la soledad que me has impuesto en esta mansión. ¿Cambiamos ahora o me voy? Sus palabras, tan duras y precisas como un bisturí quirúrgico, me obligaron a tomar una decisión radical y dolorosa. Yo era el jefe, el hombre de acción. El problema, me di cuenta con un escalofrío de pánico, era la omnipresencia de Alejandro en la vida de Javier, el modelo a seguir, el padre idealizado. Tenía que meterme en ese mundo, el mundo de la madera y el arte, no para destruirlo, sino para entenderlo y, si era posible, aprender de él, de mi rival. Tenía que aprender qué era lo que mi hijo valoraba tanto y que yo había ignorado por completo en mi búsqueda ciega de dinero. Llamé a mi secretaria, mi fiel mano derecha, la señorita Elena, y le di la orden que cambió el curso de mi vida, una orden tan extraña que la dejó sin palabras por primera vez en 10 años. Señorita Elena, cancele mi agenda de las próximas 2 semanas, sin excepciones. ¿Todo? Voy a tomarme un retiro. Un retiro, personal y urgente. Y lo más importante, localice la dirección exacta de la carpintería de Alejandro y envíeme una chaqueta de trabajo vieja. La que usaba mi padre, que guardé en el ático. No le diga absolutamente a nadie a dónde voy. Es una misión de vida o muerte, y no tolero preguntas, le instruí, con una solemnidad que ella no entendió, pero acató sin preguntar. Mi sargento se había retirado oficialmente de la guerra del dinero, preparándose torpemente para la guerra de la autenticidad y el afecto, una guerra que no se ganaba con cheques, sino con humildad. Al día siguiente, conduje mi lujoso sedán negro hasta las afueras, dejando atrás la sofocante geografía de los rascacielos. El GPS me llevó por caminos de tierra hasta un galpón rústico y acogedor, rodeado de árboles frutales y un pequeño arroyo. El aire olía intensamente a madera recién cortada, a resina de pino y a café caliente, un contraste violento, y extrañamente, maravilloso con el aire acondicionado estéril y el olor a cuero de mi oficina. Era un aroma a vida. Vi a Javier. Estaba de espaldas, inclinado sobre una pieza de madera de cerezo, lijando con una concentración y una dedicación que yo nunca le había visto aplicar a los planos de la constructora. Vestía jeans viejos, una camiseta con agujeros y estaba cubierto de serrín de pies a cabeza. A su lado, estaba Alejandro, con una barba canosa bien cuidada y una camisa de cuadros, observando el trabajo de Javier con una sonrisa de aprobación, no de juicio, sino de maestro. Estacioné el coche discretamente y me bajé, con mi vieja y áspera chaqueta de lona de mi padre puesta, sintiéndome ridículo, incómodo y completamente fuera de lugar, como un espía de incógnito en un país ajeno. Hola, Javier. Alejandro, dije, mi voz sonando extrañamente alta, rígida y fuera de lugar en el silencio sagrado del taller, como un martillazo en el momento equivocado. Javier se enderezó de golpe, la lija cayendo al suelo con un ruido sordo. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, incomodidad y una pizca de miedo por mi presencia repentina. Papá. ¿Qué haces aquí? ¿Pasó algo grave en la empresa? ¿Un desastre? Preguntó, asumiendo automáticamente que mi presencia solo podía deberse a una crisis corporativa. No, hijo. Nada en la empresa. Solo, tomé 2 semanas libres. Un descanso que necesitaba. Quería pasar un tiempo contigo. Entender lo que haces aquí, en tu mundo, mentí, tratando desesperadamente de sonar sincero, pero mi voz me traicionaba con su rigidez habitual. Alejandro, por el contrario, me recibió con una calma que me desarmó por completo.
Extendió una mano callosa y firme hacia mí. Ramón. Es un placer tenerte aquí. Javier me había contado lo terriblemente ocupado que estás con tus edificios. ¿Una semana libre? Eso es maravilloso. Bienvenido al taller. Aquí no hay prisas, dijo, con una calidez genuina que no intentaba humillarme, sino integrarme en su mundo de artesanía. Me sentí desorientado. Él no me veía como un rival a vencer, me veía como un padre torpe que intentaba reconectar con su hijo. Gracias, Alejandro. Yo no sé mucho de esto. De la madera. Solo de cemento y acero, materiales duros, admití, sintiendo el peso de mi ignorancia y mi falta de habilidad manual. No te preocupes. La madera te enseña más de lo que crees. Es noble, pero es frágil si no la respetas. Como las relaciones humanas. Estamos tallando la cuna para el bebé. Es un trabajo de paciencia y amor. ¿Quieres probar? Me ofreció, extendiéndome una gubia, una herramienta de tallado. Dudé. Mis manos, acostumbradas al teclado de un ordenador y a sostener bolígrafos de oro, se sentían torpes e inútiles. Pero la mirada expectante de Javier me empujó. Me acerqué a la pieza de cerezo. Intenté tallar una curva suave, pero apliqué demasiada fuerza, la misma fuerza bruta y controladora que usaba para hacer negocios. El filo de la gubia se hundió demasiado profundo, haciendo un corte irregular y desastroso en la madera, dejando una herida feísima en la pieza que mi hijo había estado puliendo con tanto esmero. Maldita sea. Lo arruiné. Soy un inútil para estas cosas, gruñí, mi frustración y mi viejo temperamento saliendo a borbotones. Alejandro se acercó, no con rabia o juicio, sino con una calma pedagógica que me hizo sentir respeto. No lo arruinaste, Ramón. Solo le hiciste una herida profunda. La madera tiene un grano, una dirección, y si vas contra su naturaleza y la fuerzas, se rompe. Tienes que sentir la madera, no forzarla. Tienes que respirar con ella. Mira, dijo, y con una suavidad increíble, talló una curva perfecta justo al lado de mi desastre. Ahora, ¿ves? No la tiramos. El error es parte de la pieza. La integramos, la pulimos. Lo convertimos en carácter. Así es la vida, Ramón. Y la paternidad, mi amigo. Los errores no se borran, se pulen y se aceptan. Sus palabras eran un espejo brillante. Yo siempre había intentado forzar a Javier a ir en contra de su propio grano, en contra de su naturaleza musical y sensible, y ahora veía la herida profunda y dolorosa que había dejado en su alma. Esa tarde, me quedé en el taller hasta que anocheció. No hablé de la constructora ni de dinero. Lija en mano, pulí el error que había cometido en la cuna, sintiendo la textura viva del cerezo. Javier no me habló de filosofía ni de música de inmediato, me habló de la dificultad de encontrar la veta correcta, de la paciencia necesaria, de cómo la madera se sentía viva en sus manos. Hablamos por primera vez en años sin un muro invisible entre nosotros. Al caer la noche, antes de irme, Javier me miró, con una curiosidad cautelosa en sus ojos. Papá, ¿por qué viniste de verdad? No tienes que tallar la cuna. Es el proyecto de Alejandro y mío, me preguntó, la honestidad desarmándolo. Lo sé, hijo. Pero el otro día, lo que dijiste. Me dolió en el alma y me hizo ver la verdad. Y me di cuenta de que si quiero entender quién eres hoy, no puedo hacerlo desde mi oficina, a kilómetros de distancia. Tengo que hacerlo aquí. En tu mundo. No esperes nada de mí, solo, déjame estar y trabajar. ¿De acuerdo? Respondí, mi voz sonando, por primera vez, humana y frágil. Javier sonrió. No era una sonrisa por dinero o por obligación. Era una sonrisa de esperanza y reconciliación. De acuerdo, papá. Pero tienes que venir mañana. La madera y los sueños no esperan. La cuna es más que una pieza de madera, es la metáfora de nuestra relación, de nuestra familia. Y la estamos construyendo juntos, dijo, su voz reflejando una madurez que me superaba. Esa noche, volví a la mansión. El olor a serrín en mi chaqueta de lona era un perfume extraño y reconfortante, un olor a trabajo honesto. Me quité mi armadura de sargento por primera vez en años, y vi la fragilidad de mi propio ser.
Me di cuenta de que mi éxito era solo un edificio vacío. Y el carpintero, Alejandro, me estaba enseñando pacientemente que el único cimiento verdadero en la vida es la conexión, y que el error, con paciencia y amor, se puede pulir hasta convertirlo en carácter, un proceso que yo, Ramón, apenas comenzaba a aprender. La lección era que el control se gana soltándolo, confiando. La incursión inicial y torpe en el taller de Alejandro se había consolidado, de manera natural y sin que yo lo planeara, en una rutina innegociable, en mi nueva doble vida, mi válvula de escape y mi terapia existencial. De lunes a viernes por la mañana, yo era Ramón, el temido director ejecutivo, implacable en las negociaciones y obsesionado con la eficiencia. Por las tardes, y rigurosamente todos los fines de semana, me convertía en el aprendiz silencioso, el hombre de la chaqueta de lona de mi padre y la lija, puliendo obsesivamente cada curva, cada borde, cada detalle de la cuna del futuro nieto. El olor a madera me calmaba, la textura me enseñaba que la vida se toca con suavidad, no con fuerza bruta. La dualidad de mis mundos era una fuente de tensión constante, pero también de una profunda y sorprendente revelación. En el taller, la jerarquía de la constructora no existía. Yo era simplemente Ramón, el torpe con la gubia, el hombre que dudaba antes de cada corte. Alejandro me trataba con un respeto que no dependía de mi fortuna, sino de mi esfuerzo, un respeto que no tenía el menor rastro del temor reverencial que mis empleados me profesaban. Él me enseñó el valor intrínseco de la pausa reflexiva, de la necesidad de medir dos veces y cortar solo una, de cómo el tiempo, ese recurso que yo siempre había intentado explotar al máximo, no es un enemigo, sino un aliado que se cultiva con paciencia. Javier, al verme sumergido en su mundo con una humildad que le era completamente ajena a mi carácter anterior, sin juzgarlo ni intentar sabotearlo, comenzó a abrirse de verdad, sin reservas ni miedos. No solo me hablaba de la madera y las herramientas de tallado, me hablaba de su música, de sus miedos profundos a la inestabilidad que yo tanto le había inculcado una tarde memorable, mientras lijábamos la pata final de la cuna, la misma pata que yo había estado a punto de arruinar con mi exceso de fuerza. Javier tomó aire y habló de su mayor proyecto, el que me había ocultado hasta entonces por miedo al juicio, una audición exitosa para una prestigiosa y muy competitiva beca en un conservatorio de música clásica en Berlín, una ciudad que representaba su libertad y mi pesadilla de inestabilidad. Papá, tengo que irme de aquí, lo siento, no es una elección fácil. Necesito ir a Berlín a estudiar. Es mi única oportunidad real, mi billete de salida, de hacer música de verdad, de dedicarme a ella con seriedad, con mi vida. Pero la beca solo cubre la matrícula. Necesito al menos $20,000 para la vivienda, el pasaje, la compra de un violonchelo nuevo y la subsistencia de los primeros meses. Es demasiado dinero. He estado pensando seriamente en rechazarla, en quedarme, por miedo a pedirte el dinero, me confesó, su voz cargada de una resignación que me recordó dolorosamente a mi yo joven, ahogando un sueño de juventud. Mi primer instinto, la reacción automática del Ramón de la constructora, el hombre de las soluciones rápidas y de chequera, fue sacar mi talonario y escribir un número de 6 cifras. Toma el dinero y vete, no te preocupes por más, es tuyo, le diría. Pero el nuevo Ramón, el de la chaqueta de lona y el olor a serrín, se detuvo, sintiendo la presión en el pecho. Recordé las palabras punzantes de Clara y la lección crucial de Alejandro: la conexión es más valiosa y duradera que la provisión. Hijo, ¿por qué no me lo habías contado antes? Es una oportunidad increíble, de esas que solo se dan una vez en la vida. Estoy profundamente orgulloso de tu talento, Javier. Y lo digo con el corazón, no con el guión del padre controlador, le dije, y la palabra orgulloso salió con una autenticidad que me sorprendió a mí mismo. Era una sensación nueva. Porque me habrías dicho que es un capricho juvenil, una imprudencia. Que perdiera el tiempo con arquitectura. Que el dinero está para cosas serias y tangibles, y que la música no es una carrera, respondió, sin mirarme. Temiendo el viejo juicio que no llegó: el dinero está para cumplir los sueños que te hacen feliz, Javier, y para construir tu propio camino, no el mío, nunca más el mío. Pero tengo que ser honesto contigo, hijo. No voy a darte un cheque sin más, como hacía antes, dije, observando cómo su rostro se desinflaba, preparándose para la pelea que yo no libraría. Y luego, añadí la condición que cambiaría nuestra dinámica para siempre. Vamos a hacer un contrato. No una donación, una inversión en tu futuro.
Te presto la mitad de la suma que necesitas, un préstamo que devolverás con tu trabajo como músico para que sientas la responsabilidad y el valor del esfuerzo, y la otra mitad te la doy como un regalo incondicional, un gesto de apoyo de un padre a su hijo. Pero a cambio, tienes que prometer que me enviarás todas tus composiciones y que me llamarás una vez a la semana, sin falta, sin excusas. Quiero ser parte activa de tu proceso, tu confidente, no solo tu cajero automático. ¿Aceptas el trato, socio? Quiero ser tu socio de vida, no tu dueño. Javier me miró fijamente, sus ojos se llenaron. Había una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. Era una lágrima de alivio, y lo que era más importante, de confianza recuperada y respeto mutuo. El dinero había pasado a un segundo plano. Sí, papá. Acepto. Gracias. No sabes lo que este trato significa. Es mucho más que el dinero, es la fe que me das, es la bendición a mi sueño, me abrazó. Un abrazo que era de igual a igual, de socio, de hombre a hombre, de hijo a padre el día del padre, y la frase demoledora, había forzado a mi corazón a dejar de ser una caja fuerte blindada y convertirse en un seguro de vida emocional con una nueva y valiosa póliza, la de la presencia. El tiempo en el taller también me acercó inmensamente a Alejandro, el suegro ideal, que yo tanto había temido. Descubrí que él no era mi rival, sino mi maestro involuntario y mi guía. Una tarde, reuní el valor de la humildad y me atreví a preguntarle, con el corazón en la mano: Alejandro, tengo que preguntarte algo muy difícil, con total honestidad. ¿Tú sabes lo que Javier dijo ese fatídico día del padre, la frase que me rompió en 1000 pedazos? Alejandro se detuvo, dejó su martillo sobre la mesa de trabajo, y me miró con sus ojos sabios y amables, sin ningún rastro de burla o triunfo. Lo sé, Ramón. Camila me lo contó con mucha pena. Y me sentí mal por ti, por el padre que sufre en silencio. No me gusta la idea de que un hijo sienta eso por su padre biológico, es una herida. Pero tienes que entender algo crucial, Ramón, yo no busqué ocupar tu lugar. Yo solo llené el espacio vacío que tú dejaste con tu ausencia, sin querer, sin proponérmelo. Yo estaba allí, disponible y dispuesto, cuando él te necesitaba, sin juzgarlo por su música o su filosofía. Un hombre de éxito como tú, tiene una póliza de seguro de vida millonaria para su negocio. Pero, ¿quién asegura la vida emocional de un hijo? Solo la presencia incondicional, Ramón. Solo la presencia puede asegurar eso, y es gratis, me dijo, con una calma que me desarmó por completo. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un rayo, pero no dolieron, sanaron la herida. Eran la verdad pura, cruda y necesaria. Tienes razón. Siempre vi la paternidad como una provisión de bienes, un mero suministro, nunca como una presencia de apoyo emocional sincero, admití, sintiendo el peso de todos mis errores de juventud y madurez. Bueno, ya estás aquí. La cuna es el comienzo, pero el trabajo nunca termina. El tiempo es el único material que no se puede reemplazar ni comprar. Ahora, vamos a terminar esta pata. Que se vea perfecta para ese bebé, para tu nieto. Me animó, ofreciéndome la lija, un gesto de complicidad que yo atesoraría. Las semanas pasaron volando. La cuna quedó terminada. Era una obra de arte, con los errores pulidos y convertidos en carácter. Javier estaba listo para Berlín. El día de su partida, no nos despedimos en un aeropuerto caótico, sino en el taller, entre el olor a serrín y el sol filtrándose por las ventanas. Javier me abrazó por última vez, fuerte. Gracias por el trato, papá. Y por creer en mi música. No lo olvidaré, susurró. Ve, hijo. Ve a tallar tu propio camino. Y recuerda, no importa que tan lejos estés, tu padre estará aquí, esperándote, listo para escuchar. Ya no soy tu jefe. Soy tu socio y tu fan número 1, y estoy aprendiendo a escuchar tu música, le dije, mis ojos húmedos por la emoción. Javier se fue. Regresé a mi oficina ese mismo día. Era la misma torre de vidrio y acero, pero yo ya no era el mismo. Había renunciado a la mitad de mi ego, a la mitad de mi dinero y a todo mi juicio. Y a cambio, había recuperado algo invaluable, la esperanza de ser, algún día, el padre que mi hijo necesitaba. Mi transformación no pasó desapercibida. Clara me sonrió al verme más ligero, y mis empleados notaron que ahora les preguntaba por sus familias y sus sueños. El negocio seguía siendo el negocio, pero ahora, finalmente, tenía alma, pero la historia aún no terminaba.
Había una última pieza de mi viejo mundo que necesitaba pulir, mi relación con Alejandro. Tenía que agradecerle formalmente por la lección de vida, no solo como un acto de cortesía, sino como un reconocimiento a mi verdadero maestro. La confrontación más difícil había terminado, la celebración de la conexión apenas comenzaba, y quería a Alejandro allí. La cuna terminada permaneció, como un trofeo de guerra y paz, en un lugar de honor dentro de mi inmenso salón minimalista, un espacio que antes solo albergaba arte moderno costoso y sin alma. La madera de cerezo, con sus vetas profundas y la cicatriz pulida de mi primer y torpe error, el corte que hice con la gubia, era un recordatorio constante, tangible y hermoso de mi dolorosa, pero necesaria, transformación personal. Mi esposa, Clara, la miraba con una ternura infinita y una nueva alegría. Ella había florecido con la paz recién adquirida, y su sonrisa, más luminosa que nunca, era el mejor y más valioso premio a mi tardío, pero sincero, cambio de prioridades. La cuna era, para ella, la prueba física de que yo estaba regresando, no solo a la casa, sino a la familia. Es hermosa, Ramón. Es la única pieza de esta casa que tiene alma de verdad, que tiene historia real. Y me alegra tanto que no se la hayas regalado a Javier de inmediato. Es un ancla emocional, me dijo una tarde, mientras yo admiraba el trabajo de mis manos y las de mi hijo y Alejandro. No es mía, Clara. Es nuestra, un símbolo de nuestra supervivencia como familia. Y tiene que quedarse aquí, como un ancla, como un testimonio constante. Para que nunca olvide, ni por un segundo, lo que casi pierdo por mi arrogancia y mi obsesión por el control, respondí, mi mano acariciando suavemente la madera, sintiendo la veta. La lección estaba grabada no solo en la madera, sino en cada fibra de mi alma. Javier estaba en Berlín. Los meses pasaron volando, llenos de nuevas dinámicas. Yo recibía correos electrónicos con sus composiciones, llenas de una melancolía esperanzada y una promesa de genio que yo, por fin, podía apreciar y admirar sin reservas. Nuestra relación se había invertido de manera sorprendente. Él era el soñador, el artista, y yo, su mecenas silencioso y orgulloso, su socio inversor. Nuestro contrato era más sólido que cualquier plan de negocios que yo hubiera firmado en la constructora, basado en la confianza y el respeto mutuo, no en la obligación. Yo había aprendido a escuchar la música de su vida sin intentar reescribir la partitura. El último acto pendiente y necesario era con Alejandro. Le llamé, y en lugar de invitarlo a un restaurante de lujo y formal, mi vieja y detestable táctica para impresionar con dinero, le invité a mi casa para que conociera a Clara y me permitiera agradecerle de la manera más sencilla y honesta posible. Era un gesto de reconocimiento que necesitaba hacer para cerrar mi ciclo de redención. Alejandro llegó un sábado por la tarde, vestido con su ropa habitual y cómoda y con un pequeño regalo para mí, una caja de madera tallada a mano para guardar partituras, en un guiño a mi nuevo rol de patrocinador musical. Mi esposa lo recibió con una calidez genuina que me hizo darme cuenta de cuánto extrañaba ella la sencillez y el afecto en nuestra vida, la ausencia de formalidad. Nos sentamos en el salón, frente a la cuna. El silencio no era incómodo, sino relajante, lleno de cosas tácitas y bien entendidas. Clara sirvió café recién hecho, sin lujos. Alejandro, la cuna es una obra de arte. Y no solo por la madera de cerezo. Es una obra de arte porque curó una herida muy profunda entre mi hijo y yo. Me devolvió a mi familia. Gracias. De verdad. No hay cheque que pueda pagar la lección de vida que me diste, la lección de la humildad, le dije, mi voz sonando firme, pero profundamente humilde, con la cabeza ligeramente inclinada. Alejandro sonrió, esa sonrisa que era tan auténtica y sin pretensiones. Ramón, no tienes que agradecerme. Yo solo estaba allí, disponible, ocupando un espacio que tú, inadvertidamente, dejaste vacío, sin querer. Un hijo necesita un espejo que refleje su potencial y sus sueños, no solo su cuenta bancaria o el tamaño de su casa. Me alegro de corazón de que hayas encontrado tu camino de vuelta a Javier. No es fácil para un hombre de tu éxito renunciar al control y admitir la vulnerabilidad, pero lo hiciste. Eso es una gran victoria, Ramón, me dijo, con una compasión que me hizo sentir un respeto aún mayor. Y lo más irónico de todo es que mi éxito nunca fue mío de verdad, sino una herencia de mi padre, un hombre humilde que creía en el trabajo manual duro y honesto. Yo simplemente lo convertí en una armadura para protegerme del miedo a la escasez. Tú, en cambio, has construido tu propio legado con tus manos, con paciencia y amor.
¿Qué me aconsejas ahora? ¿Cómo mantengo esta conexión a distancia, sin caer en los viejos errores? Pregunté, buscando su sabiduría de maestro de vida. Con la música, Ramón. Escucha su música. Sin juzgar. Intenta entender la historia que él te cuenta en cada nota, en cada acorde, en cada silencio. Eso es más valioso que cualquier llamada telefónica obligatoria o cualquier visita forzada, me aconsejó. Clara se levantó y trajo 2 copas de vino tinto, no de las etiquetas caras que yo solía servir, sino de un vino de mesa sencillo y bueno, que había traído Alejandro. Brindemos, dijo Clara, levantando la copa. Por la cuna que se queda en casa, y por el hijo que se fue a Berlín, pero que por fin nos ha encontrado y nos ha unido a todos, incluso a ti, Alejandro. Eres parte de nuestra historia ahora. Brindamos. Por primera vez en mi vida, sentí que mi casa no era una mera estructura costosa, sino un hogar cálido y funcional, lleno de vida y de nuevas conexiones. Unos meses después, en la víspera de Navidad, la cuna fue finalmente entregada a Javier y Camila, quienes volaron a casa para las fiestas. La entregamos en la carpintería, el lugar rústico y acogedor donde todo había comenzado y terminado, el punto de inflexión de nuestra familia. Javier, al ver la cuna en su nuevo destino, sonrió con lágrimas de alegría en los ojos. Y luego, me dio el regalo más grande y significativo de todos. Sacó un CD de su mochila y me lo entregó. Papá, esta es mi primera composición importante en Berlín. La llamé, El viento de cerezo. Es para ti, y es la banda sonora de la cuna. Y quiero que sepas algo muy importante. Lo que dije ese día del padre. No era que no te quisiera. Era que no sabía cómo hacerte venir a mi mundo. Gracias por haber venido, papá. Me salvaste, me dijo. Nos abrazamos. Ya no era el abrazo de un hijo a su proveedor, sino el abrazo de un hombre a su padre, con respeto, amor y una profunda conexión. Yo regresé a mi mansión. ¿Solo? Pero no me sentía solo. Puse el CD en el equipo de sonido, algo que jamás hacía, y me senté junto a Clara. La melodía de Javier inundó el salón. Era una música compleja, melancólica, pero llena de esperanza. Una música que resonaba con la textura del cerezo y la calidez de un hogar. El éxito, comprendí finalmente, no se mide por el tamaño de los edificios o el saldo bancario, sino por la calidad de las conexiones humanas que construimos. Mi hijo ya no deseaba que su suegro fuera su padre, porque yo, Ramón, finalmente me había convertido en el padre que él merecía. Un hombre imperfecto que aprendió a escuchar la música antes de juzgar la partitura. Y esa melodía, sin duda, era el legado más valioso de todos.